Tomás Poveda es un abogado, empresario y experto en relaciones institucionales con perspectiva hispanista, que ha tenido la fortuna de dirigir una de las instituciones públicas españolas que más tienen que ver con el acercamiento, con el estrechamiento de las relaciones entre los países hispanos, la Casa América. Hablamos con él sobre su pasado al frente de esta institución, sobre el estado de las relaciones diplomáticas e internacionales en la hispanidad y sobre el despertar de la conciencia hispanista que se impulsa desde la sociedad civil. Enviamos un saludo muy cordial a todos los espectadores. Hoy tenemos la fortuna de contar con Tomás Poveda, un hispanista al que he conocido gracias al foro de Santa Pola, ese foro en el que hace un trabajo excelente Alberto Abascal, tratando de unir a las distintas asociaciones de carácter hispanista. Y Tomás Poveda tuvo la fortuna de dirigir una de las instituciones públicas más directamente relacionadas con el hispanismo, como es la Casa América. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, por este espacio. Efectivamente, fui afortunado. Pues sí, porque no contamos con muchas instituciones que trabajen o que tengan, aunque sea teóricamente, el objetivo de acercar a los países hispanos, como es la vocación de este canal y de nuestra asociación. Y encima una institución que ya el nombre es bonito, pero que bueno, tiene una sede absolutamente preciosa ahí en la Plaza de Cibeles en Madrid, el Palacio de Linares. Pues realmente sí, puedo decir que fuiste afortunado. Sí, así es. Y bueno, pues te presentamos un poquito más a los espectadores. Tú eres licenciado en Derecho, empresario multidisciplinar. Desde muy joven creo que ya tenías esa vocación empresarial. Eres miembro actualmente del Consejo de Administración de la Universidad SIU de Miami, accionista, miembro del equipo administrador de muchas empresas. Y antes de entrar al mundo de la política, de la diplomacia, digamos, tú tenías un puesto como responsable de relaciones institucionales en General Electric, una gran multinacional en España. Y sin tú participar de política, te encontraste con esta posición en Casa América. Ahora nos explicarás un poco más cómo fue, porque resulta interesante cómo fuiste absorbido por el mundo de la política. Pero antes de eso quería preguntarte por tu infancia, porque tú eres hijo de español y nicaragüense, creo. Supongo que eso ha afectado a tu visión personal sobre el hispanismo. Y viviste ya tu infancia en Nicaragua. Cuéntanos un poco si bueno, tu experiencia familiar, tu infancia ha influido en tu forma de ver las cosas en la actualidad. Sí, yo lo resumiría en que en el corazón y en el pensamiento siempre he estado Europa y América. Esa ha sido mi dualidad. Puedo decir que soy, en ese sentido, bicontinental. Nací en Madrid y de madre nicaragüense a los pocos años de vida, a los 2 años, nos trasladamos a Centroamérica y estuvimos viviendo en Costa Rica una temporada y después nos fuimos a Nicaragua. Y tengo grandes recuerdos de la infancia, sobre todo en Nicaragua, de la naturaleza, de todo lo que te ofrecía un país tan cálido humanamente, además a veces de las altas temperaturas. Y por otro lado, también aquello marcó mi vida porque sufrimos la lacra del comunismo, del sandinismo en aquel momento. Y de hecho, en un momento dado tuvimos que marcharnos del país. Yo tenía 6 años, 7 años, volví a España. Nicaragua estaba en guerra y mi madre tuvo que salir posteriormente, como salieron decenas de miles de personas, familias, abandonando sus relaciones, sus vínculos con el país, sus proyectos personales, profesionales, etcétera. Y aquello me marcó mucho. Yo recuerdo que siendo pequeño, y a veces lo he recordado, no podré olvidar que un día me tocó hacer una cola de racionamiento. No porque, bueno, había medios para comprar, pero no había qué comprar. Esto si venimos
décadas después, lo estamos viendo desgraciadamente en varios países de la región y aquello ha marcado mi pensamiento político, por supuesto, además bueno, pues del hecho de que bueno, en mi familia siempre teníamos una idea clara de apuesta por la libertad, por la democracia. Y bueno, esta fue mi experiencia nicaragüense, que luego con los años mi contacto con América se ha ido acentuando, en primer lugar porque he viajado desde niño, continué viajando a Costa Rica, a Estados Unidos en veranos largos, a aprender y mejorar inglés y por otro lado, posteriormente, como tú bien has dicho, estoy trabajando en General Electric, antes en Genworth Financial, que es una aseguradora que ya no existe y que era el brazo asegurador durante décadas de General Electric. Y eso me vinculó también profesionalmente con Estados Unidos. Y en la última etapa, obviamente, pues el pedido de la Casa América en una institución volcada en América, ese lazo profesional, personal y de conocimiento amplio de la región, me ha permitido continuar teniendo esos lazos hoy con Sudamérica a través de mi colaboración profesional como vicepresidente para Europa, Oriente Medio y África de la Corporación Educativa San Ignacio Loyola, con universidades y colegios en Perú, en Asunción, en Paraguay y también en Estados Unidos, en Miami. Oh, pues interesantísimo, ¿no? Una vida a caballo a los dos lados del océano Atlántico. Y bueno, pues para nosotros es interesantísimo poder hablar con una persona que conoce desde dentro la diplomacia, el Ministerio de Exteriores español, ahora nos contarás tu experiencia, pero que además tiene esa perspectiva hispanista, ¿no? Hace unos días tuvimos una entrevista con el embajador García Valdecasas, también fue muy interesante, pero no se puede decir que él tenga esa perspectiva hispanista marcada y bueno, pues va a ser seguro muy interesante todo lo que nos cuentes. Eh, Como hispanista, como persona que participa en asociaciones hispanistas, como decía, participas en el Foro Santa Pola, ¿cómo ves el hispanismo? ¿Crees que está resurgiendo, que en los últimos años está tomando fuerza esta idea? Sí, a mí me parece impresionante el fenómeno que se ha producido y lo achaco a que en este mundo con una globalidad imperfecta que se ha visto truncado por distintos fenómenos en los últimos años. Sí es cierto que los seres humanos y en el contexto de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en la hispanidad, entiendo que esto ha motivado que muchos se han preguntado, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? Tanto en América como en España. Y lo digo porque se nos ha contado mal la historia en los colegios, por supuesto, en los medios de comunicación. Pensaremos que será por falta de espacio o por falta de interés. Ya no son temas centrales y además tampoco celebramos nuestro vínculo, como a mi modo de ver, deberíamos hacerlo porque el vínculo es muy fuerte. Entonces, en este mundo, como digo, de esa globalización imperfecta, el hecho que sepamos de dónde somos, que formamos parte de una comunidad, de hecho se llama la Comunidad Iberoamericana de Naciones, incluimos a Portugal, también a Andorra, que forma parte de esa comunidad, y a Brasil y a los países, por supuesto, siempre hay que tener en cuenta a los países caribeños, pues tenemos una comunidad fuerte de seres humanos, de países con distintas potencialidades y en este mundo complejo, si supiéramos saber de dónde venimos, entender de dónde venimos, nos podemos proyectar mucho mejor en este tiempo complejo que nos está tocando vivir. Muy bien. Bueno, y ahora vayamos un poco a comentar
cómo fue tu llegada a la política, ¿no? Porque decíamos que trabajabas en una gran multinacional en el ámbito de las relaciones institucionales, pero la política llamó a tu puerta y te encontraste con ese nombramiento bajo el ministerio de García Margallo, el Partido Popular, estaba en el gobierno entonces, y se te nombra director de Casa América, pero tú creo que ni siquiera eras afiliado al Partido Popular. Cuéntanos un poco cómo fue esa llamada de la política a tu puerta. Después de casi 4 años trabajando de una manera muy cercana con José Manuel García Margallo en el Parlamento Europeo del año 2004-2008, en un momento dado decido volver al sector privado y ahí es cuando me incorporo a lo que comentaba antes, General Financial, General Electric. Y en 2011, el que fue entonces ministro de Asuntos Exteriores me llamó a su equipo de trabajo previo de las elecciones de aquel año y básicamente ahí, bueno, participábamos distintos independientes que aportábamos nuestras ideas sobre la situación de España. No hay que olvidar que España en ese momento estaba en la peor crisis económica desde la Guerra Civil Española y la situación era bien compleja. Entonces, bueno, pues ahí compartíamos ideas y propuestas. Y a partir de ese momento, cuando a José Manuel García Margallo le nombraron ministro, hay que decir una cosa, cuando te nombran ministro y en particular ministro de Asuntos Exteriores, hay dos momentos que son muy seguidos. Uno de gran alegría que compartes con tu familia, con tu círculo cercano, y otra de preocupación porque tienes que nombrar a mucha gente como altos cargos y tú no tienes el conocimiento profundo de personas que necesitas para nombrar a tantos altos cargos. Por tanto, tienes que hacer básicamente dos cuestiones. La primera es mirar dentro de tu grupo cercano quién te puede acompañar y quién tiene la disposición de acompañarte en ese periodo. Y por otro lado, también tienes que pedir referencias, porque no es posible, sobre todo cuando eres ministro de Asuntos Exteriores, que tienes que nombrar un buen número de secretarios de Estado, directores generales, embajadores, que la parte diplomática tiene sus mecanismos de nombramientos que no son únicamente el designio o la decisión del ministro, sino que tiene una serie de, como digo, de mecanismos. Entonces, en ese proceso, cuando a José García Margallo le nombran ministro, él bueno, me propone en un primer momento incorporarme a su gabinete y yo en ese momento tenía una posición muy buena en General Electric y estaba en un proceso de crecimiento profesional y personal importante y yo en ese momento le dije que no veía que fuera una opción por esto que estoy comentando. En un momento dado, en el inicio de la legislatura, él me comenta que existe la posibilidad de que él nombre al director general de la Casa de América y que había pensado que yo podía desempeñar esa función precisamente por esa dualidad europea americana. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues quise dar ese paso también por colaborar con mi país en ese momento tan complejo como el que estábamos viviendo y porque la Casa de América se encontraba en una situación realmente difícil en el plano financiero y en el plano institucional y había que recuperar la Casa de América. Entonces entendí que era incluso un deber moral formar parte de ese equipo, a sabiendas de que en ese momento España estaba bajo el riesgo de un rescate financiero que hubiera supuesto un cambio significativo en distintos aspectos de la administración y las finanzas públicas españolas y probablemente instituciones como la Casa América pues, se podían ver comprometidas, pero en estas circunstancias, bueno, pues en conversaciones con el entonces ministro, pues acepté su propuesta y a partir del mes de abril del año 2012
empecé a ocupar esa posición. Interesantísimo lo que comentas. Sí, sí, creo que a veces no nos damos cuenta del reto que pueden tener los políticos que llegan a nuevas posiciones, de la dificultad de encontrar a todos esos perfiles, de personas que encajen con los perfiles, en las que tengan confianza. Bueno, la verdad que es difícil bueno, pues tuviste la suerte de llegar a una institución que creo que tiene un presupuesto cercano o tenía a los 3 millones de euros, no sé cuántos empleados tenía, pero desde la que sin duda se podía contribuir, se podían hacer cosas, ¿no? Sí, correcto. Y en ese caso, me gustaría subrayar que tengo un máximo respeto hacia los políticos. En mi caso, me incorporé como profesional que tenía que acometer una misión clara, que era recuperar y revitalizar la Casa de La América. que es América. Muy bien. La Ahora situación entramos. en ese Disculpa, momento no disculpa. era fácil y si quieres, pues podemos hablar de ello. Sí, ahora entramos a comentar, pero antes te quería preguntar un poco acerca de eso, además como persona que no participa del mundo político, sí que, digamos, asumiste este rol, pero como decíamos, sin ni siquiera pertenecer al Partido Popular. ¿Cuál es tu opinión sobre la gestión de las relaciones con la hispanidad? De las relaciones internacionales con la hispanidad de los dos grandes partidos o de los grandes partidos políticos en España. ¿Cómo lo ves? No sé, ¿crees que el PSOE y el Partido Popular están dejando de aprovechar la oportunidad en muchísimos ámbitos, desde el cultural al económico, de lo que sería un fomento, una mejora de las relaciones entre los países hispanos? Bueno, tengo que decir que yo dejé el ministerio ahora el año pasado, en 2023, se cumplieron cerca de 7, 8 años, es decir, un Hace un tiempo, sí. tiempo importante. Entonces, yo ya estoy centrado en mis labores profesionales y empresariales y no sigo con tantísimo detalle lo que están haciendo unos y otros. Lo que sí que es cierto es que tanto unos como otros entienden el vínculo con América, por supuesto, porque es parte de la política estratégica exterior de España, Europa, América y el Magreb, la zona del Mediterráneo, serían los tres ámbitos donde España tiene una posición histórica de interés y ambos partidos con sus diferencias, grandes diferencias, pues abordan esta política hacia América desde distintas perspectivas. Ujú. Muy bien. Oye, pues nada, entremos a comentar tu labor en la propia Casa América. Comentabas que llegaste en un momento de crisis. Yo, buceando un poco en internet, he podido leer algo que me llamó la atención, ¿no? No sé cuántos empleados tenía Casa América, pero antes de tu llegada hablaban de que había 7 directores. O sea, lo que da la sensación cuando yo lo leí bueno, pues esto, bueno, algunos partidos o algunos gobiernos da la sensación de que lo han utilizado como chiringuito en el que colocar a personas afines, ¿no? Y tú abordaste un recorte presupuestario importante, pero bueno, eso es solamente una parte de la labor. Seguro que tienes mucho para comentarnos de la estrategia que trataste de impulsar en tus años allí. ¿Cuáles fueron, crees, los mayores logros de tu gestión dentro de Casa América? Bueno, ¿cuáles eran tus intenciones con visión estratégica, con visión amplia cuando te incorporaste allí? Es difícil hablar de los logros que uno mismo siente que ha podido realizar. Uno se puede sentir más orgulloso de lo que ha hecho, pero bueno, son los demás los que tienen que juzgar si aquello Bueno, que uno cree pues son logros o no. aquí Entonces, se agradece la modestia, pero tengo que decir que recibiste, por tu contribución en el trabajo en Casa América, premios, condecoraciones, digamos, por parte de los ministerios de Asuntos Exteriores de otros países, como por ejemplo, creo, la Orden de Bernardo Higgins en Chile.
creo que al menos otros ministerios de Asuntos Exteriores de países hispanos pues sí que valoraron muy positivamente tu labor y de ahí esos reconocimientos. Bien, cuando yo asumí la dirección general de la Casa de América, como decíamos, un momento complicado, hay que decir, haciendo historia, que durante mi mandato y a los pocos meses celebramos el 20 aniversario de la institución. Es decir, que la Casa de América se fundó, se inauguró en el año 92, el consorcio, si no recuerdo mal, se fundó en el año 90 y fue un esfuerzo de ambos partidos, de administraciones diferentes. En ese momento, en el Ayuntamiento de Madrid había una coalición de centro-derecha, en el gobierno central gobernaba el Partido Socialista, también en la comunidad, recordemos a Joaquín Leguina, y hay un momento en el que en el año 92 Sevilla tiene la Expo, Barcelona tiene las Olimpiadas y, bueno, ¿y qué va a pasar en Madrid? En Madrid en ese momento lo que se produce es la Capitalidad Europea de la Cultura, en el año 92. Se celebra la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Y en ese contexto se decide inaugurar la Casa de América como un mensaje claro de España hacia América, y en esa inauguración participan los jefes de Estado y el Gobierno encabezados por don Juan Carlos. Y como presidente de Gobierno, Felipe González. A partir de ahí, el recorrido de la Casa América empezó, para ser preciso, la Casa América tenía en torno a 28 empleados. Ese fue aproximadamente el número de empleados que había al inicio. A partir del año 2004, en el periodo de Zapatero, que bueno, fue una época donde continuó el auge económico, bueno, se incrementaron los empleados en torno a 40 empleados, y cuando ya sumo el año 2012, bueno, yo básicamente lo que hago, tengo una máxima, y es: los gastos no pueden ser superiores a los ingresos. Entonces, esto que parece obvio y que sucede en cualquier empresa o familia, pues fue lo que hicimos durante el primer año de gestión, de tal manera que las cuentas empezaran a cuadrar e incluso que empezáramos a generar un remanente para tener un colchón, que luego, por cierto, cuando llegó la pandemia, por ejemplo, pues ha venido bien, porque claro, la Casa de América tiene también una actividad con empresas que alquilan sus salas, sus salones, hay un restaurante. Durante la pandemia todo aquello se cayó. Entonces había que generar un colchón, un ahorro para este tipo de circunstancias que eran imprevistas o para otras que pudieran haber ocurrido. Entonces, una vez llevada a cabo esa gestión económica, que probablemente era compleja porque, como digo, no había recursos públicos. De hecho, en ese momento en España no había presupuesto. Las empresas estaban ya en un proceso de recortes fuertes, sobre todo en la parte institucional, y lo que hicimos fue, pues, el equipo de trabajo, como digo, ajustar gastos e ingresos, generar más ingresos privados, porque a partir de mi gestión los ingresos de la Casa de América empezaron a venir más flujos del sector privado que del sector público. La caída fue muy significativa en la parte pública, de unas cantidades enormes, de incluso el 80% de los ingresos públicos cayeron de un año para otro. Entonces, bueno, ¿y esto cómo lo solucionamos? Y de esa manera, gestionando de la mejor forma posible los escasos recursos que teníamos en ese momento, maximizando los ingresos privados, y luego, en paralelo, lo que con mi equipo pusimos en marcha, porque esto hay que dejarlo muy claro, esto fue el trabajo de un equipo que trabajamos día y noche, esos 28 empleados, porque desgraciadamente hubo que hacer pues una serie de despidos, volver a dejar la casa en ese número histórico de en torno a 28 empleados, con en ese momento pues éramos 3 o 4 directivos. Cuando yo asumí
había 7, si no me falla la memoria, tú tienes mejor el dato. Sí, es por lo que había leído. Y a partir de ahí, pues empezar una acción institucional y de recuperar ese aspecto importante de la Casa Amiga, la misión de la Casa Amiga. La misión de la Casa Amiga no es que los gastos y los ingresos cuadren, esa es una parte esencial. Lo importante es la proyección de la Casa América y en eso fue en lo que nos volcamos una vez que teníamos ya claro cuál era el plan económico-financiero que había que poner en marcha y una institución que tiene impacto, pero es pequeña en términos económicos, se puede hacer con cierta agilidad y con el concurso de muchas personas e instituciones que nos apoyaron. Uh-huh. Y entonces, mirando un poco con visión de largo plazo, pues, las décadas de funcionamiento de Casa América, el cambio de manos de un gobierno a otro, de un partido político a otro, y bueno, aunque es verdad, en el marco de pues, las grandes instituciones públicas, pues 20 y tantos empleados, pues, creo que son unos 3 millones de presupuesto, por lo que he podido leer, pues es poco, es una institución pequeña, pero bueno, comparado con el poder que tiene el ciudadano de a pie o las asociaciones privadas de la sociedad civil, pues son muchos recursos, ¿no? Me viene de nuevo el Foro Santa Pola, organizado hace unos meses, como decíamos, por Alberto Abascal, pues que con poquísimo dinero pues es capaz de crear un acto de relevancia en redes sociales con bastante impacto y tal. Entonces, ¿cómo ves tú la labor, lo que ha aportado a España, a la hispanidad, Casa América, te digo, con visión de largo plazo, mirando a las últimas décadas y bueno, y mirando al futuro, ¿qué es lo que crees que debería aportar o cómo habría que enfocarla? Bueno, en primer lugar, la Casa América ha cumplido su misión, que es ese vínculo histórico, cultural, político, empresarial con América se ha mantenido y se ha reforzado con sus distintas vertientes y con sus distintas formas de entender la relación con América, pero en estos años se ha reforzado. Algunos hemos tenido una programación que nos interesa más unos ámbitos que otros. Y como digo, en la contemporaneidad hemos reforzado ese vínculo y ese mensaje hacia América. Como decía don Juan Carlos en el 20 aniversario, la Casa Amiga es la casa de los americanos. Y en ese momento lo que hicimos fue abrir otra vez las puertas de la Casa América a embajadas, a instituciones, asociaciones, etcétera. La Casa Amiga tiene un presupuesto pequeño. Hay que tener en cuenta que con ese presupuesto se gestiona también y se mantiene el Palacio de Linares, donde tiene su El sede. propio edificio, ¿no? Uh-huh. No es decir, cumple una misión además de preservar un patrimonio histórico de la ciudad de Madrid, como es el Palacio de Linares, y ese mantenimiento a nadie se le puede ocultar que no es económico, es decir, tiene Sí, sí. unas cantidades relevantes y permanentes para ir haciendo distintas mejoras y distintos mantenimientos. Entonces, lo que sí que es cierto es que, a pesar de ese pequeño presupuesto, la Casa Amiga tiene un gran impacto y nosotros eso fue lo que nos centramos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, por ejemplo, todavía recuperamos en su momento una ventana desde España hacia América y hacia todo el mundo de los temas iberoamericanos, como es un programa en el canal 24 horas de Radio Televisión Española, Conversatorios en Casa de América. Programas de Radio Exterior de España se grababan y se emitían en directo desde la Casa de América todos los meses y estoy seguro que ahora seguirá sucediendo lo mismo y por tanto el impacto de difusión de información, de comunicación, de explicar esa realidad compleja con tantos matices del espacio iberoamericano y también del mundo hispánico, pues es importante y es mucho más relevante que el presupuesto de la Casa América, que si lo analizamos es un presupuesto muy pequeño para la labor que se realiza y el impacto que se tiene, como estoy diciendo. Uh-huh.
Muy bien, y bueno, con tu experiencia en las relaciones internacionales y en el corazón de la diplomacia española, aunque no seas diplomático de carrera, ¿cómo ves otras instituciones pues, que tienen que estar cumpliendo una labor de acercamiento con los países hispanos, pero bueno, que no se percibe un gran cambio en las últimas décadas? Y se me viene a la mente pues, las cumbres iberoamericanas y la SEGIP, ¿no? Que es un órgano pues, del tamaño más o menos de la Casa América, creo que tiene unos 25 empleados, un presupuesto similar. No sé, ¿qué opinas, por ejemplo, de las cumbres iberoamericanas, la SEGIP? Bueno, las cumbres iberoamericanas han ido evolucionando y yo pienso que uno de los elementos más importantes son las cumbres paralelas que se han ido uniendo a las cumbres de jefe de Estado y de gobierno. Y esas cumbres son de medios de comunicación, empresariales, de otro tipo de sociedad civil también relevante, que en torno a esta cumbre, por ejemplo, en Panamá, cuando se celebró la cumbre de Panamá, también se celebró el Congreso de la Lengua. Ujú, Entonces, bueno, son actividades en torno a la cumbre que han enriquecido sustancialmente este mecanismo iberoamericano. Nos quedamos muchas veces con el titular. No fue este jefe de Estado, esta jefa de Estado, etcétera. Pero o no estuvo representado por su máxima representación, valga la redundancia, que es el jefe de Estado, ¿no? De un determinado país. Pero todo este tipo de nuevas realidades, que ya no son tan nuevas, de cumbres empresariales, como digo, de medios de comunicación, de jóvenes, etcétera, hay que tenerlas muy presentes porque han enriquecido sustancialmente este proceso, este intercambio, que en definitiva es lo que se traduce en las cumbres iberoamericanas. Y en mi opinión, ese mecanismo es muy interesante para mantener un diálogo permanente. Hay que recordar que durante el mandato de Mariano Rajoy y siendo ministro José Manuel García Margallo en la cumbre de Cádiz del año 2012, donde celebramos los 200 años de la famosa Constitución de Cádiz, donde se dice que somos españoles los de un hemisferio y los de otro. Es decir, aquí no había colonias, como dice algún responsable político, éramos españoles de aquí y de allá. Entonces, en esa cumbre de Cádiz del año 2012 se reforman las cumbres iberoamericanas para que se celebren cada 2 años, para que dejemos más espacio a los trabajos internos de los distintos gobiernos y a la preparación de esas cumbres y dotarlas de más contenido y que, como digo, esos cerca de 24 meses que puede mediar entre una cumbre y otra, los ministerios de Asuntos Exteriores trabajen en temas más concretos y además vinculados a esas actividades a distintos espacios de la sociedad civil, como estoy diciendo. ujú. Sí, personalmente me gustaría que las cosas fueran a otra velocidad, ¿no? Y vemos cómo, siempre y cuando piensas un poco de cómo funciona pues, la Unión Europea en aspectos, por ejemplo, de educación, ¿no? El fomento del cruce de estudiantes, o no sé, hay incontables posibilidades que da la sensación que, bueno, que no se impulsan, ¿no? Y que sin entrar en temas mayores, ¿no? De aspectos económicos u otros, pues se podrían fomentar, se podrían favorecer más, ¿no? Pero bueno, te quería preguntar ahora sobre un poco la irradiación de poder blando de España, de la hispanidad. Si no me equivoco, después de dejar Casa América, pasaste a la dirección de medios y diplomacia, que estaba relacionado con el Marca España, ¿no? Con esa iniciativa de mejora de la imagen de marca de país. Em, hay varias instituciones y se me ocurre la primera, el Instituto Cervantes y otras como pues, el canal público de televisión internacional que deberían ayudar a proyectar mejor la imagen de España, la marca España en todos los países, no solo en los países hispanos. Bueno, cuál fue tu experiencia en ese ámbito de la marca España y cómo ves las instituciones?
que tenemos. Te he mencionado dos, pero seguramente habrá más, que buscan irradiar, mejorar la imagen de España en el mundo. Son instrumentos muy válidos porque el Instituto Cervantes lo que hace son, entiendo, dos misiones fundamentales. Una, obviamente, es la enseñanza del español y la segunda es la difusión de la cultura en español y de España. Y en ese sentido cumple una misión muy importante, como tú bien dices, de poder blando. En otro contexto, también quisiera matizar que en la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública, esa parte de diplomacia pública tenía como función supervisar las 6 casas que hay al Ah, estilo de la Casa América. ah, Hay 6 casas: la Casa América, Casa Árabe, Centro Sefardí de Israel, la Casa del Mediterráneo, la Casa Asia y la Casa Árabe. ajá. Y bueno, cada una cumple, y la Casa África. Y cada uno cumple con su misión de acercar, en este caso, a España con África, por ser esta última que he mencionado, con el Ujú. mundo árabe, etc. Asia. Ujú. Con Asia, por supuesto. Entonces, son Pensaba que estaba instituciones. más relacionado con el proyecto de Marca España en sí, pero por lo que comentas estaba equivocado. La colaboración, la diplomacia pública se englobaba y colaboraba con el proyecto de la marca España y en fin, y formaba parte de ese gran compendio de instituciones que se podían englobar en su momento en la denominada marca España. Pero bueno, nosotros teníamos una función clara, que era, a través de este tipo de organismos, fomentar el vínculo de España con distintas zonas del mundo. ¿Qué fue del proyecto Marca España? ¿Concluyó? Sí. No recuerdo, bueno, yo creo que fue una vez que llegó Pedro Sánchez al gobierno en el año 2018. eh, Posteriormente hubo una nueva directora de la oficina y en este momento no sé en qué proceso está. No he seguido la marca España. Lo que Ujú. sí es que, bueno, yo pienso que uno de los éxitos del proyecto de la marca España es que una parte de la ciudadanía, de los empresarios, empezamos a tener cierta claridad de qué significaba tener una marca y por qué una cuestión u otra podía ser beneficiosa para nuestro país. Y en ese sentido, el trabajo creo que se realizó con escasísimos medios. Empezó Carlos Pinos Monteros Monteros. este proyecto como comisionado, como alto comisionado de la marca España. Es indudable porque en reiteradas ocasiones en los medios de comunicación oímos hablar de la marca España o leemos artículos donde se menciona la marca España en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces, yo pienso que tener ese concepto en el imaginario colectivo es interesante. Sí, sí, parecía un proyecto útil, práctico y, como dices, pues liderado por empresarios desde el ámbito no político. Y hace unos años se oía hablar mucho de ese proyecto y desde hace, no sé, 4 o 5 años yo creo que prácticamente no se oye nada y por eso me preguntaba si estaba cerrado, lo que creo que sería una pena porque estos proyectos deberían ser bipartisanos, ¿no? Independientemente que los partidos políticos sean capaces de ponerse de acuerdo en estas cosas que son mínimos básicos por el bienestar de la nación. Y si se hubiera cancelado este proyecto, pues creo que sería una pena. Bueno, pues nada, estamos comentando ya mucha de tu experiencia desde el ámbito profesional y ahora te quería preguntar ya un poco llegando al final de la entrevista sobre bueno, tu actividad como ciudadano de a pie, como miembro de la sociedad civil, que participas directamente en asociaciones hispanistas, ¿no? ¿Cómo crees que la sociedad civil o los ciudadanos pueden ayudar o pueden participar para tratar de impulsar el hispanismo? Es algo que, bueno, sin la ayuda de las instituciones públicas, crees que puede dar pasos adelante en serio? ¿Cómo lo ves?
Sí, al principio de la entrevista comentaba que, a mi modo de ver, no hemos estudiado bien la historia de España y del vínculo con América. En España no somos conscientes en general de esa fortaleza. Hay, sí, un vínculo cultural, un cierto interés por América, pero no terminamos de entender la fortaleza y lo que se logró durante tantos siglos en los que estuvimos los españoles con América y en estos 500 años, cómo hemos ido construyendo una cierta conciencia de que pertenecemos a esta comunidad. Y cuando, volviendo a mi tiempo en la Casa América, algo que fomenté a propuesta y en colaboración, porque como digo, esto fue un trabajo en equipo con el Museo Naval, con el Instituto de Historia Militar y con otras instituciones, es celebrar aquello que hemos hecho los españoles en América, celebrar esa conjunción de dos realidades y de ese encuentro que hubo hace 500 años. Y a partir de ahí, bueno, pues por ejemplo, celebramos la llegada en 1513 de Vasco y de Balboa al Pacífico. Por supuesto, la gesta de Bernardo de Gálvez, que tuvo un papel importante en la independencia de Estados Unidos, y otro tipo de acontecimientos que se celebraron. Y aquí a mí me marcó profundamente porque pude conocer y entender mucho mejor la historia de España y de América, de este mestizaje, como digo, complejo que hemos realizado en estos 500 años y que sigue siendo una realidad muy fuerte. Cuando nos vamos al plano de la realidad de esa relación, que tú me preguntabas al final de estas últimas preguntas, hay una realidad y es que la sociedad civil se va moviendo. Yo en una de las entrevistas que hice al principio comenté que en ese momento que los españoles nos estábamos marchando a América por la situación económica tan compleja que había en nuestro país. Bueno, uno de los titulares fue: la inmigración hará más pequeño el océano Atlántico, es decir, hará que nos acerquemos. Y ahora, en sentido contrario, en esta década bueno, convulsa para América, final de la década pasada y principios de esta, bueno, los americanos han vuelto a ver en España como la casa común de todos los que somos americanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, porque yo digo que nosotros como españoles también somos iberoamericanos, por eso formamos parte de esa comunidad. Y en esa realidad de haber conocido con más detalle la historia que nos une, fue cuando, bueno, en mi etapa ya en profesional, en el mundo de la empresa y en la sociedad civil, consideré que era un deber continuar bueno, trabajando e impulsando este tipo de movimientos. Y a mi modo de ver, la clave está en la iniciativa privada, en la iniciativa de un grupo de personas que deciden crear una asociación, como muchas de las que seguro que nos están escuchando. Por supuesto, el proyecto que tenéis vosotros, Pablo, y cómo todo aquello ha ido confluyendo en distintos mecanismos y ahora en ese grupo de Santa Pola, el protocolo de Santa Pola, donde ha unado a tanto asociaciones, fundaciones como a personalidades y personas singulares que queremos seguir defendiendo ese vínculo fuerte con América y, por supuesto, defendiendo la realidad de la historia, que esto es muy importante, la realidad de la historia, contar la historia como ha sido y con sus luces y sus sombras, y no solo centrarnos en aquello negativo que muchas veces se nos ha intentado subrayar. Es decir, no solo se nos ha enseñado la historia mal, además de que no se nos ha querido enseñar o no se nos ha enseñado porque no ha habido interés. Yo creo que ese es el gran elemento
que, a mi modo de ver, ha surgido en estos últimos años. Esa necesidad de entender lo que comentaba al principio, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Con quién nos podemos relacionar íntimamente? ¿Con quién compartimos principios y valores, con sus matices? Bueno, pues los españoles con europeos y americanos, somos occidentales. En algunos casos más en algunos elementos con europeos y en otros más con americanos y, por supuesto, hispanoamericanos. Y, por tanto, a mi modo de ver, como digo, la clave está en el espíritu de la decisión que, de forma privada, individual, ejerciendo la libertad, un grupo de personas deciden organizarse para trabajar en pos de unirnos en que defendamos este vínculo y defendamos la verdadera historia y la historia verdadera. Ujú. Una pregunta un poco retorcidilla quería hacerte. Estabas hablando de, pues eso, como desde Casa América, vosotros dedicasteis tiempo a recordar el descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa en el aniversario, 500 años. Constantemente ha habido oportunidades perdidas en este sentido, ¿no? Cuando miras a cómo, por ejemplo, pues nuestras instituciones gestionaron el aniversario de la Vuelta al Mundo de Elcano, ¿no? Fue tristísimo, parecía que teníamos vergüenza de nosotros mismos, bueno, cualquier otra nación lo que habría hecho, ¿no? Entonces, pues da la sensación de que estamos constantemente minusvalorando, infrautilizando oportunidades, y parece que es porque alguien nos está encerrando en un marco mental muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, en este canal hemos hecho varios vídeos explicando pues, cómo en nuestros grupos de pensamiento pues la gran mayoría de ellos están sesgados por el mundo anglosajón, ¿no? Como pues el principal grupo de pensamiento, el Real Instituto Elcano, pues ni siquiera habla de Hispanoamérica, habla de Latinoamérica, no le da la menor importancia a que España refuerce su vínculo con los países hispanoamericanos. Mencionabas antes la leyenda negra, pues ya sabemos en América quién es el principal beneficiado de que los países hispanoamericanos no se acerquen a España y ni siquiera se acerquen entre ellos. Entonces quería preguntarte un poco por eso, por si en tu experiencia en el mundo en el ámbito diplomático en España, tú has percibido el peso del mundo anglosajón tratando de un poco cerrar nuestro marco mental. O si tú has percibido la influencia de esos grupos de pensamiento en la estrategia, las prioridades que se marcan dentro de nuestras instituciones. Sinceramente, yo estaba bastante ocupado en todo lo que tenía En que tus labores atender concretas. e hicimos todo lo posible por contar esta historia de España con América, que es grandiosa. Y yo no percibí en ningún caso esta cuestión que comentas. Además, habría que decir que a estas celebraciones participaron el ministro, celebramos una exposición, una inauguración de una exposición sobre el Pacífico, no ya de la llegada de Vasco Núñez Balboa, sino de todo lo que aconteció a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, como por ejemplo fue el Galeón de Manila, que es el primer ejercicio de globalización que unía los puertos de Sevilla y Manila y a través de Manila con el resto de Asia en el comercio, en el intercambio de personas, cultural, y esa ruta se mantuvo durante cerca de 2 siglos y medio, hasta mediados del XIX. Entonces, habría que decir que, perdón, principios del XIX, habría que decir que yo eso en ningún caso lo percibí. Yo actué Con libertad, con por libertad y supuesto, ¿no? con, Sí, obviamente, en coordinación con con apoyo. las instancias del Ministerio y con apoyo del Ministerio y de muchísimas instituciones, o nosotros nos sumamos a proyectos que planteaban otras instituciones, como esta que digo de Vasco Núñez Balboa, que fue una propuesta del Museo Naval y que juntos enriquecimos, considero que de una manera importante, y que además esas ponencias se grabaron y
probablemente se pueden seguir en los distintos canales y redes de la Casa América. Seguro que todavía se pueden poder visionar. Y yo pienso que la clave de la estrategia está en tener una visión positiva, es decir, centrémonos sobre todo en aquello que nos une y en el trabajo de celebrar la hispanidad como corresponde. Y bueno, a veces habrá que contar que no estamos de acuerdo con lo que ha dicho un determinado ministro o con lo que se ha hecho por una determinada institución. Eso, por supuesto que es legítimo y es necesario, pero centrémonos en todo lo que estamos haciendo, es decir, y en todo lo que están haciendo grandes intelectuales, que es escribir libros, que es dar conferencias y que es promocionar y fomentar este espíritu de la hispanidad, que habrá intereses tal vez que quieran que no sea así, pero bueno, para eso estamos los ciudadanos que de forma libre, individual y en grupo decidimos que vamos a celebrar aquello que entendemos que es el legado común de una gran historia que ha sido la llegada de España a América y todo lo que ello ha conllevado, porque no solo fue la llegada a América, sino fue, por supuesto, como tú bien comentabas antes, la primera circunnavegación de la historia, finalizada por Elcano, iniciada por Magallanes, que eso supuso obviamente pues la llegada de los españoles a visitar el Pacífico, el Índico, hacer, en fin, pues una ruta tremenda, ¿no? Si lo pensamos en términos presentes con los medios que tenían, lo que hicieron en 2 años y pico. Bueno, pues yo creo que yo me quedaría en esto, en difundirlo a través de las redes como hacéis vosotros, de nuestros conocidos, nuestros familiares, que nuestros hijos conozcan esa historia común y luego, por otro lado, bueno, como digo, pues cuando no estemos de acuerdo en algún aspecto, subrayarlo, pero me centraría más en lo positivo, que, bueno, que algunos intenten introducirnos todo este tipo de cuestiones negativas que, en fin, pues el movimiento positivo que ha hecho que haya un grupo de asociaciones y personas que se hayan integrado en este protocolo de Santa Pola es realmente un hito interesante y lo que a partir de ahora estoy convencido que surgirá serán iniciativas que se vayan replicando en otros países, en otras zonas de España y que con la esperanza de que vayan confluyendo o que se vayan coordinando en esta celebración permanente del vínculo de España con América y de esta realidad que somos hispanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, porque ese es un valor que si nos diésemos cuenta el valor que tiene, no nos lo pensaríamos 2 veces. Oh, muy interesante todo lo que comentas. Y ya para finalizar, la última pregunta que nos gusta hacerla, siempre pensando un poquito en el futuro. Hablábamos del desarrollo del hispanismo en la sociedad civil, es un crecimiento fulgurante. ¿En qué crees que debería centrarse la actividad de los ciudadanos de a pie hispanistas? ¿Cuál podría o debería ser un siguiente paso para ir hacia adelante? Bueno, yo pienso que hay una realidad que ayuda mucho y es que todos los años, todos los lustros, hay algo que celebrar con América de hito histórico, de personajes que han sido fundamentales. Bien, pues ese legado de aquellos héroes de un lado y de otro, a mi modo de ver, tenemos que seguir reivindicándolo y fomentando en nuestras sociedades, española, argentina, etcétera. Un grandísimo trabajo que también se está haciendo por intelectuales, escritores en América. Y bueno, yo pienso que esa debe ser la línea. Y por supuesto, como decía anteriormente, trabajar juntos en sentido positivo, ver cómo podemos confluir. Por supuesto, la presencia
en redes sociales es muy importante, contando, ante todo, esta realidad histórica innegable y fomentando en su momento estudios de la realidad histórica y cultural de España y América, fomentando doctorados. Sería muy interesante que también desde las universidades se vinculasen a este proyecto, fomentando cátedras de estudio de este vínculo y que eso vaya permeando en las universidades, en la sociedad, en las redes sociales, por supuesto, que hoy son una realidad incontestable como canal de difusión y como hacéis vosotros. Y yo pienso que tenemos mucho que celebrar y la clave es en una buena coordinación y fomentar el espíritu de libertad para que se generen instituciones, asociaciones que persigan defender el vínculo español y americano. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, por este rato, por estas reflexiones, estas ideas que nos has trasladado y también agradecerte sobre todo pues, tu labor al frente de Casa América aquellos años y ahora pues ya como ciudadano de a pie, pero también colaborando y fomentando el hispanismo a través de asociaciones y, como decimos, de la participación en el Foro de Santa Pola. Ha sido muy interesante, seguro que nuestros espectadores lo han disfrutado y bueno, pues, de nuevo, te agradecemos mucho este rato que has pasado con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Yo te agradezco a ti por este tiempo, por el trabajo que realizáis y, como decíamos al inicio de la entrevista, fue una fortuna dirigir la Casa América porque aprendí a conocer y apreciar mucho más este vínculo que para mí es cosanguíneo por mi madre, por mi realidad también americana y ese conocimiento mayor en la historia de España y América, esa historia común, me han ayudado a después continuar con este interés de seguir fomentando la hispanidad y contribuyendo a todo ese movimiento que es hoy una realidad fuerte y que seguro que en los próximos años irá creciendo y se irá consolidando. Ahí estaremos aportando nuestro granito de arena. Muchas gracias, Tomás. Un abrazo. Muy buenos días. Gracias.